Hola, bienvenidos. Soy el docente Durán Guayani, Daniel Antonio. Ahora vamos a hablar de probabilidad condicional. Es bastante sencillo, simplemente ocurre cuando dos eventos o sucesos son dependientes entre sí. ¿Qué quiere decir que sean dependientes? Que para que ocurra uno, tiene que haber ocurrido el otro. O sea, un evento me condiciona que ocurra el otro. Vamos a colocar algunas expresiones para empezar con esto. Si tengo un primer suceso, lo voy a llamar el suceso A, un segundo suceso que va a ser el suceso B. Ahora, sus probabilidades de ocurrencia serían: la probabilidad de que A ocurra es este P de A, la probabilidad de que ocurra B, pues lo escribimos la P de B, ¿listo? Esto ya es bastante básico y ya lo hemos visto en anteriores videos. Pero ahora veamos la probabilidad condicional o condicionada. Sería la probabilidad de que A ocurra habiendo ocurrido ya B. Esto se escribe de esta forma. Esto no es una división. Esto simplemente se lee así. La probabilidad de que ocurra A habiendo, o sea, esta barrita la vamos a leer así, habiendo ocurrido B. Y si lo planteamos al revés, o sea, la probabilidad de que B ocurra habiendo ocurrido ya A, se escribe de esta forma. La probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A. Antes de arrancar con un ejemplo, veamos las fórmulas que rigen esta probabilidad condicional. La probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B es una fracción en la que la parte de arriba va a ser la probabilidad de que ambos eventos ocurran al mismo tiempo, o sea, una intersección. Y abajo coloco la probabilidad de que ocurra B. O sea, aquí como denominador siempre vamos a colocar lo que ya ocurrió. Entonces, arriba siempre va de que ocurran al mismo tiempo. ¿Y entre cuánto lo vamos a dividir? Lo divido en el que se supone que ya ocurrió. En este caso sería B. Y obviamente esa probabilidad tiene que ser diferente de 0 porque una división por 0 es algo indeterminado, ¿listo? Veamos el otro cálculo. Si yo voy a averiguar la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A, la fracción es muy parecida. Arriba vamos a colocar la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo. Y abajo voy a colocar lo que ya ocurrió. En este caso lo que ya ocurrió es A, porque estoy calculando la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido A. Por eso coloco esa probabilidad abajo. Y su valor obviamente también tiene que ser diferente de 0. Esto para evitar cualquier indeterminación. Entonces, arriba siempre va a ir la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo. Si me piden A habiendo ocurrido B, como ya ocurrió B, es lo que coloco abajo. Si me piden B habiendo ocurrido A, coloco la probabilidad de A abajo porque es lo que ya ocurrió. Ahora sí arranquemos con un ejemplo. Supongamos que tenemos un frasco, este frasco tiene 20 balotas entre rojas y negras y cada balota tiene un número diferente. Vamos a proponer los sucesos que pueden ocurrir al sacar una balota cualquiera al azar. Vamos a llamar el evento A sacar una balota roja y aquí contando sabemos que hay 8 casos favorables, o sea hay 8 balotas rojas de entre 20. Vamos a colocar la negación del suceso, recordemos que A es que sea roja. A conjugado, o sea A con esta barra arriba, es que no sea roja, y si no es roja pues obviamente es negra. La cantidad de negras es 12 y con esto completo las 20 balotas que tengo en el frasco. Propongamos otro suceso B. Este consiste en sacar una balota y que su número sea par. Si contamos la cantidad de balotas que tengan un número par, nos damos cuenta que son 13 balotas. Y la negación de B, o sea, B conjugado, B con barrita, es que no sea par. Y si no es par, obviamente es impar. Y si tengo 13 pares, quiere decir que hay 7 impares para completar las 20 balotas que tengo en el frasco. Con esto ya dejamos claros nuestros sucesos. Para esto de la probabilidad condicional es muy común un instrumento llamado tabla de doble entrada o tabla de contingencia. Esta tabla de doble entrada contiene un suceso y su negación en las columnas y tengo otro suceso y su negación en las filas. Y me permite relacionar qué tiene que ver un suceso con el otro. Por ejemplo, la cantidad de rojas pares es de 6. Yo voy a contar 2, 8, 6, el 98, el 24 y el 92. Son las únicas 6 balotas rojas que tienen número par. Y balotas rojas con impares son solamente 2. Tenemos el 31 y el 11. No hay más. Y es evidente que su suma tiene que dar 8 porque tenemos 8 balotas rojas. Ahora en cuanto a las negras pares tenemos 7. Podemos contarlas acá. El 4, el 86, el 22, 34, 56, 16 y 40. Son 7 negras que tienen números pares. Ahora, ¿cuántas negras tendrán los impares?
deben ser 5 porque en total hay 12 balotas negras. 7 y 5 son las 12 con las que contamos en el frasco. En las filas también me tienen que cuadrar las cuentas. De las balotas pares, sean rojas o negras, me tiene que dar 13 porque tengo 13 pares en todo el frasco. Y de las impares, 2 y 5 me tiene que dar lógicamente las 7 impares que yo tengo. Y como todo tiene que tener coherencia, el total de pares impares me tiene que dar 20 y el total de rojas y negras también me tiene que dar 20. Esto es una tabla de contingencia, me permite calcular estas probabilidades condicionales incluso sin necesidad de estas fórmulas, pero lo vamos a calcular de ambas maneras. Partamos de lo básico. La probabilidad de que sea roja, es decir, P de A, va a ser una fracción en la cual sabemos que tenemos 8 rojas que me sirven entre un total de 20 balotas que tiene mi frasco. Que sea negra, o sea la negación de A, quiere decir que tiene una barrita arriba, va a ser igual a la cantidad de negras, que son 12, de entre un total de 20 balotas que tiene mi frasco. Por otra parte, la probabilidad de que sea par, es decir, la probabilidad de P, viene dada por la fracción de 13, porque tengo 13 pares entre un total de 20 balotas, y la probabilidad de que sea impar, o sea la probabilidad de B negado, vuelve y aparece la barrita, va a ser igual a 7 porque tengo 7 impares de un total de 20. Estas son las probabilidades básicas de que algo ocurra o que no ocurra y se calculan simplemente contando. Ahora, para la probabilidad condicionada vamos a colocar algunos ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de que A ocurra habiendo ocurrido B? Para nuestro ejemplo es lo mismo que decir la probabilidad de que la balota sea roja sabiendo que ya saqué un número par. O sea, estas dos frases hacen alusión a esto, la probabilidad de que A ocurra sabiendo que ya ocurrió B. ¿B quién es? Los números pares. Entonces vamos a armar aquí la probabilidad, es una fracción como siempre. ¿Cuántos números pares hay? Sabemos que hay obviamente 13 pares. Sabemos que hay 13 balotas con números pares en mi frasco. O sea, yo ya sé que saqué un número par, pero no sé cuál de los 13 pares que hay. Ahora, de esos 13, ¿cuántos pueden ser rojos? Aquí sabemos que los rojos pares son 6, o sea, aquí ya puedo construir la probabilidad de 6 entre 13. Aquí ya quedó listo. La probabilidad de que sea roja, sabiendo que me salió par, es de 6 entre 13, o sea, 6 rojas pares entre todas las pares. Con la fórmula me tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, la probabilidad de que A ocurra, sabiendo que ya ocurrió B, es esta fracción donde arriba voy a colocar la probabilidad de que A y B ocurran al mismo tiempo. Entonces, esta probabilidad viene dada de entre 20 balotas. Yo sé que tengo 6 que son pares y rojas al mismo tiempo. Y la probabilidad de que B ocurra, o sea de que sea par, yo sé que es una fracción en donde de entre las 20 que tengo en mi frasco, únicamente 13 son pares. Como tengo fracción sobre fracción, efectuamos la ley de la oreja, o ley de extremos y medios. Multiplicamos este 6 por 20, lo colocamos arriba, multiplicamos los medios, 20 por 13 los colocamos abajo, cancelo el 20 que multiplica arriba con el 20 que multiplica abajo, y eso me va a dar la misma probabilidad. De entre 13 me sirven 6. Con esto dejo claro que me tiene que dar lo mismo si aplico la fórmula o si me guío utilizando la tabla de doble entrada o tabla de contingencia. Veamos otro ejemplo. Si a mí me piden la probabilidad de que B ocurra habiendo ocurrido A. Para nuestro frasco quiere decir la probabilidad de que sea par, sabiendo que a mí ya me salió una balota roja. Estas dos frases significan lo mismo y hacen alusión a esto, la probabilidad de que B ocurra habiendo ocurrido A. Si ya ocurrió A, quiere decir balota roja, yo sé que ya me salió una de estas 8 rojas. O sea, mi fracción va a tener abajo 8 porque yo no sé cuál de esas 8 rojas me salió. Pero de esas 8 rojas, yo quiero o espero que me salga una par. Entonces, yo sé que rojas pares hay 6, o sea que la probabilidad es de 6 octavos. Yo ya sé que me salió una roja, pero no sé cuál de estas 8. Pero sí sé que 6 me favorecen. O sea, aquí ya construí esto nada más mirando la tabla. Ahora apliquemos la fórmula. La probabilidad de que B ocurra habiendo ocurrido A, arriba voy a colocar la fracción de que A y B ocurran al mismo tiempo. O sea, de que sea roja y que sea par. Esa probabilidad la ubicamos arriba, o sea, de entre las 20 yo sé que hay 6 que son rojas y que son pares. Abajo voy a colocar la probabilidad de A. Miren que abajo se coloca la probabilidad de lo que ya ocurrió. La probabilidad de A, miren aquí arriba, es 8 sobre 20. Entonces de las 20 balotas que hay, 8 son rojas.
Efectuamos ley de oreja, o sea 6 por 20 lo colocamos arriba, 20 por 8 lo colocamos abajo, cancelo 20 con 20 y me va a dar los mismos 6 octavos que tengo aquí. Esto quiere decir que la razón de ser de la fórmula no es más que una interpretación de cómo utilizar esta tabla de doble entrada o tabla de contingencia. Veamos otro ejemplo. Si a mí me piden la probabilidad de que ocurra B negado habiendo ocurrido ya A, es lo mismo a que me dijeran la probabilidad de que sea impar habiendo salido roja. Estas dos frases hacen alusión a esto, la probabilidad de que B negado ocurra habiendo ocurrido ya A. Analicemos la fracción. Si ya ocurrió A, quiere decir que ya sé que me salió una balota roja, pero no sé cuál de todas las rojas. ¿Cuántas rojas hay? Sabemos que hay 8, o sea que 8 va a ir abajo. De esas 8, ¿cuántas me sirven para que se cumpla B negado? Sabemos que B negado son los impares, o sea que necesito saber cuántas rojas impares hay. Si miro la tabla, sé que las rojas impares son solo 2, o sea que arriba coloco 2, porque 2 son mis casos favorables de entre un total de 8 posibles casos con las balotas rojas. Aquí ya queda calculado, pero si aplicamos la fórmula, la probabilidad de que A, o sea roja, y B negado, o sea que sea impar, ocurra al mismo tiempo, implica que yo haga este conteo. ¿Cuántas rojas impares hay? Hay 2. ¿De entre cuántas? De entre un total de 20, o sea de las 20 balotas, yo sé que hay 2 que son rojas y que son impares al mismo tiempo. Eso lo voy a dividir en la probabilidad de A. Sabemos que abajo va lo que ya ocurrió. La probabilidad de A, pues de entre las 20 que hay 8 rojas. Aplico ley de oreja, 2 por 20 lo coloco arriba y 20 por 8 lo coloco abajo. Cancelo 20 con 20 y eso me va a dar 2 octavos, igualito a como lo calculé nada más mirando la tabla. Con esto queda claro que la idea no es aprendernos fórmulas o amarrarnos a un procedimiento, sino saber utilizar herramientas que con simple lógica y observación nos llevan a una misma respuesta. Hasta la próxima.